Nos dirigimos a la conferencia UNICEF, presupuesto con perspectiva de niñez y adolescencia, experiencias de la región. Agradecemos a los disertantes que estaban aquí. Invitamos a los expositores, a Julia Frenkel, especialista en inclusión social de UNICEF, y a Guillermo Valentino, de la Oficina Nacional de Presupuesto de Argentina, que se acerquen. Julia Frenkel es licenciada en Economía, especializada en Economía Pública y Políticas Sociales, con más de 20 años de experiencia en el análisis de diseño de estrategias de inversión social, especialmente en áreas vinculadas con los derechos de la niñez, la salud y la educación. Actualmente trabaja como experta en estos temas en UNICEF Argentina y en el pasado ha trabajado como consultora para diversos organismos internacionales como UNFPA y el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como en diversas instituciones gubernamentales de Argentina y América Latina. A lo largo de su carrera ha liderado estudios económicos y presupuestarios para mejorar la asignación de recursos públicos en áreas clave como la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, la prevención del embarazo adolescente y la salud pública. Ha trabajado directamente con gobiernos nacionales y subnacionales en la implementación de políticas públicas eficientes y sostenibles, desarrollando metodologías de costeo y herramientas para el monitoreo de la inversión social. Entre sus trabajos se encuentran la elaboración de estudios económicos para el análisis del presupuesto nacional y provincial en materia de la niñez, la estimación de costos para la implementación de políticas públicas sectoriales e intersectoriales y su participación en la creación de guías técnicas y herramientas para la mejora de la gestión de recursos en salud y educación. Julia combina su expertise técnica con un enfoque de abogacía y fortalecimiento institucional, buscando garantizar que los recursos públicos se destinen de manera eficiente a la protección y promoción de los derechos humanos, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Experta en finanzas públicas para la niñez y el área de la inclusión social y monitoreo de la UNICEF. Y ahora presento a ustedes a Guillermo Valentino, director de Evaluación Presupuestaria, contador público y máster en Administración MBA de la Universidad de Buenos Aires y docente universitario en materias de grado y posgrado. Participa en la mejora del sistema presupuestario argentino y en el seguimiento de las políticas transversales de niñez y adolescencia del presupuesto nacional. Y con este aplauso le damos la bienvenida a ambos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la presentación, un poco larga. Quería agradecer primero de parte de UNICEF a CIP y a la comisión organizadora de este evento por la invitación a participar de este seminario y de esta mesa. Celebrar también la gran convocatoria que tuvieron en este seminario y la oportunidad de intercambiar con funcionarios, funcionarias de Ministerios de Economía, de Hacienda, directores y directoras de presupuesto de la región, algunas caras conocidas veo. Es un placer y una gran oportunidad para UNICEF, como les decía, poder contarles el trabajo que hace la oficina en cooperación con los gobiernos en materia de presupuestos públicos. Y les pido también disculpas a algunos si esto resulta repetitivo, si ya me escucharon en alguna otra oportunidad. Espero que incluso en esos casos, en esta oportunidad, la presentación inspire alguna acción en esta agenda que UNICEF considera muy relevante para mejorar y para garantizar los derechos de los chicos, las chicas y los adolescentes de nuestra región. Así que muchas gracias por escucharme por adelantado. Bueno, vamos con la presentación. Los contenidos, brevemente, primero hacer un repaso, digamos, del marco, del fundamento de esta agenda, del presupuesto público y los derechos de la niñez. Luego les voy a contar por qué para nosotros medir la inversión dirigida a la niñez es tan relevante y cómo se hace. Hacer un hincapié en la importancia de la institucionalización, del seguimiento de la inversión dirigida a la niñez en los presupuestos públicos. Contarles un poco de los avances de la agenda en Argentina, las experiencias que tuvimos de cooperación sur-sur y algunos mensajes finales.
Entonces empezamos primero por este marco teórico, este fundamento de esta agenda. La piedra fundacional del vínculo entre los derechos de la niñez y el presupuesto está en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ustedes saben que la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que establece los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes hasta 18 años de edad. Es el tratado internacional más ratificado por los estados en el mundo. 196 países firmaron esta convención. En nuestro país, en Argentina, fue ratificada en 1990, o sea, hace ya más de 30 años. Y como ustedes saben, al suscribir esta convención, los estados asumen el compromiso de actuar como garantes de los derechos del niño establecidos en esta convención, en conjunto con esta red concéntrica de actores que vemos alrededor del niño y la niña. Todos ellos tienen corresponsabilidad en esta garantía de los derechos, la familia como el primer círculo, ¿no?, protector y fomentador, digamos, del desarrollo y la vida digna de los chicos y las chicas, la comunidad, las instituciones locales, las instituciones y programas nacionales, la política macroeconómica, la comunidad internacional, las instituciones financieras internacionales. Todos estos actores son muy relevantes y tienen un gran impacto en esta garantía de derechos, y el Estado ahí atraviesa, ¿no?, estos círculos concéntricos y tiene un rol preponderante, ¿no?, en establecer oportunidades para garantizar estos derechos. En su artículo 4 en particular, establece que es este artículo paraguas del trabajo con los presupuestos públicos, y establece que los estados al suscribir esta convención se comprometen a invertir, dice, hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos de los chicos. Este es el gran paraguas general, es un tanto ambiguo ¿no? Es como muy general este artículo. Hay otro instrumento muy relevante que es la Observación General 19 del Comité de Seguimiento de los Derechos de los Chicos, que se dictaminó por este comité en 2016, que un poco baja a tierra, operacionaliza, digamos, este gran paraguas que establece la Convención y guía a los gobiernos en acciones que pueden implementar para trabajar con sus presupuestos públicos en pos de esta garantía de derechos. Y ahí plantea una doble perspectiva esta observación general. Por un lado, en su desarrollo plantea la utilización de los presupuestos públicos para garantizar los derechos, y del otro lado también plantea el respeto y la garantía de los derechos de las niñas y los niños a lo largo del proceso presupuestario, ¿no es cierto? En todas las etapas del ciclo presupuestario plantea la necesidad de observar, digamos, determinados principios vinculados con esta garantía el trabajo de los presupuestos para esta garantía de derechos. Hay dos tipos de principios que se mencionan y se vinculan. Por un lado están los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ahí los tenemos en pantalla. Básicamente la no discriminación, que tiene que ver con ofrecer a todos los chicos y las chicas estas oportunidades para su desarrollo pleno, sin discriminación, sin exclusión, promover la equidad entre los chicos y las chicas, de los distintos ámbitos, de los distintos países. En términos presupuestarios, básicamente quiere decir que el gasto público contribuya a disminuir estas desigualdades y promover esta inclusión. Tenemos el interés superior del niño, que básicamente es un principio muy importante que establece que cuando hay intereses contrapuestos o conflictivos entre un niño, una niña y otro posible actor, debe primar su derecho, digamos. Debe priorizarse su derecho. En términos presupuestarios, como ustedes seguramente saben, los recursos siempre son finitos y son escasos, y hay puja, ¿no?, entre los recursos públicos, entre distintas demandas de la sociedad. Entonces, en términos del presupuesto, esto quiere decir priorizar el presupuesto dirigido a la niñez en los presupuestos públicos. El principio de la participación, que tiene que ver con este derecho de los chicos establecidos en la Convención de ser escuchados, de ser tenidos en cuenta, y en ese sentido también hay experiencias de avance, sobre todo en ámbitos locales, de participación de los jóvenes en la elaboración de los presupuestos locales, experiencias muy exitosas. Argentina tiene algunas, entiendo que en sus países también ha habido proliferación de este tipo de experiencias, y también plantea el principio del derecho a la vida del desarrollo,
que tiene que ver con garantizar un presupuesto y políticas públicas atendiendo a las distintas etapas de la vida de los niños y las niñas, un fuerte foco en la primera infancia, pero también en su niñez, en su adolescencia, y tener en cuenta todas las etapas del ciclo vital en las políticas públicas y en el financiamiento de las políticas públicas para atender a los derechos de todas estas etapas. Esos principios se vinculan con los principios presupuestarios, que no se los tengo que explicar a ustedes, los principios de la eficacia, la eficiencia, la equidad, la transparencia y la sostenibilidad de los presupuestos. Son todos muy importantes y relevantes y se tienen en cuenta, digamos, en este instrumento también en relación con la optimización de los recursos. Entonces, ¿por qué medir la inversión dirigida a la niñez y la adolescencia y cómo hacerlo? Bueno, importancia de medir la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia tiene que ver con, en primer lugar, monitorear estos compromisos asumidos, ¿no es cierto? No podemos saber si los estados están destinando el máximo de los recursos, ¿no es cierto?, si no sabemos cuánto y en qué invierten. Entonces, la importancia de contar con estadísticas fiscales, con información robusta, objetiva, oficial, que nos permita monitorear el cumplimiento de este compromiso que tienen los estados por haber suscrito a la Convención. Visibiliza también los esfuerzos presupuestarios que los gobiernos ya están invirtiendo en la niñez, ¿no es cierto? Los gobiernos realizan muchos esfuerzos y muchas veces esas inversiones no son conocidas por la población. Entonces, esta es una oportunidad también para los gobiernos para abrir a la ciudadanía los esfuerzos que ya está realizando. Favorece discusiones informadas sobre el financiamiento de las políticas de niñez. Provee información para el debate presupuestario. Permite profundizar también, por último, la evaluación sobre otras dimensiones importantes del gasto público. No solo importa saber cuánto, no necesariamente más es mejor. Entonces, esta información es una información fundamental y de base para poder analizar el impacto de las políticas públicas sobre otras dimensiones. La eficacia, o sea, cómo el gasto público realmente contribuye o no a cumplir los resultados que se propone la política pública, si lo hace de manera eficiente o no, si contribuye a disminuir la desigualdad o no, cuál es la brecha de financiamiento que necesita una política pública respecto a los recursos que ya se invierten para escalar, ¿no es cierto?, sus resultados y demás. ¿Cómo medimos la inversión dirigida a la niñez y la adolescencia? Bueno, ustedes saben muy bien también que los clasificadores presupuestarios tradicionales del presupuesto público no tienen entre sus alternativas la identificación poblacional, ¿no es cierto?, una clasificación etaria del gasto. No existen los clasificadores tradicionales. Entonces, para poder medir qué proporción del gasto público va dirigido a la niñez y a la adolescencia, es decir, a la población entre 0 y 17 años, necesitamos una metodología que básicamente lo que debe plantear es un análisis transversal de presupuesto para poder identificar de cada línea presupuestaria, de cada programa presupuestario, cuál es la proporción de esa inversión que efectivamente tiene impacto o está destinada a los chicos y las chicas. Entonces necesitamos una metodología de medición, un análisis transversal del presupuesto a lo largo de todas las distintas jurisdicciones e instituciones que implementan políticas públicas. A diferencia de otras metodologías de análisis transversal del presupuesto, esta metodología tiene base poblacional. Entonces, tiene la pretensión de un clasificador presupuestario, en el sentido de que suma 100, ¿no es cierto?, que los gastos no se duplican, ¿sí? Hay otras metodologías, como las metodologías de género o de ambiente, que quizás enfocan estas mediciones con el objetivo de medir impactos sobre cierres de brechas o dimensiones de impacto, que entonces no tienen esta necesidad de sumar 100, ¿no es cierto? Pero la base poblacional de la metodología de medición del gasto por franja etaria sí tiene, digamos, esta misma consistencia interna como los clasificadores presupuestarios tradicionales. Principales definiciones metodológicas para medir la inversión dirigida a la niñez. Argentina tiene su propia metodología de medición, que ya tiene más de 20 años, pero muchos países de la región también han desarrollado sus propias metodologías. Este cuadro pretende, digamos, simplificar estas dimensiones generales que hay que tener en cuenta para cualquier metodología que pretenda, digamos, medir esta inversión. Entonces, por un lado,
Considerar, en primer lugar, los rangos y los subrangos etarios. Como les decía, según la Convención, estamos hablando de políticas que tienen impacto en población de personas entre 0 y 17 años de edad. Y luego hacia adentro uno puede también hacer subrecortes etarios, ¿no es cierto? Identificar dentro de ese grupo de 0 a 17 años distintas subpoblaciones, primera infancia, niñez, adolescencia y demás. Por otro lado, hay que definir el universo del gasto que se va a tomar. Entonces ahí está, como cualquier metodología de medición de gasto público, hacer el recorte jurisdiccional, ¿no es cierto?, del sector público, si uno se va a centrar en la administración central, si uno va a sumar los organismos descentralizados, si uno va a sumar instituciones de la seguridad social. Eso depende también de las estructuras presupuestarias de cada presupuesto, qué cosas consolidan y qué cuestiones no, y cómo se quiere recortar ese universo de medición. Y por otro lado, el recorte funcional. Hay experiencias que enfocan primero en el recorte del gasto social, por tener más correlación, digamos, con los derechos económicos, sociales y culturales, pero también hay experiencias que han avanzado en la totalidad del gasto, ¿no es cierto?, incorporando también otras funciones vinculadas con administración de gobierno, con servicios económicos y demás. Clasificaciones del gasto. Básicamente todas las mediciones existentes en la región distinguen entre dos tipos de gastos dirigidos a la niñez. Por un lado, el gasto que se llama específico, que son los gastos en políticas específicamente diseñadas, pensadas desde su momento de diseño para dirigirse a los niños y niñas, ¿no es cierto? Aquí tenemos las funciones de educación, ¿no es cierto?, inicial, educación básica, son políticas que están pensadas para los chicos y están dirigidas específicamente a los chicos. Hospitales pediátricos, salud, digamos, salud pediátrica, programas de cuidado de la primera infancia, centros de desarrollo infantil, demás. Esos son todos gastos específicos que entran en el gasto a niñez en el 100% de la línea presupuestaria, ¿no es cierto? Digámoslo así. Por otro lado, el gasto dirigido a la niñez o la inversión dirigida a la niñez también considera gastos que son no específicos, o sea, que son políticas, son gastos en políticas que no necesariamente están diseñadas para la niñez, sino para una población más amplia, de la cual la niñez forma parte como destinatario, ¿no?, como beneficiario de esas políticas. Entonces, esas líneas presupuestarias, esos gastos, entran de manera ponderada a la inversión dirigida a la niñez. Entonces, como ven, están estos dos tipos de gastos considerados en el gasto público dirigido a la niñez. Para esta segunda categoría de gastos, que es la no específica, se utilizan ponderadores de gasto de diversas fuentes, desde los registros de programas, en el mejor de los casos, si los programas tienen buenos registros. También se pueden generar proxies, aproximaciones, a partir de estadísticas de servicios públicos, de estadísticas poblacionales, etcétera. Luego hay una segunda clasificación que tiene que ver con distintas categorizaciones que se pueden hacer de esos gastos, desde una perspectiva funcional, las típicas funciones del gasto público, hasta categorías que se pueden generar ad hoc, digamos, para medir dimensiones relevantes para la niñez, como pueden ser en Argentina nutrición y alimentación, es una categoría que no es del clasificador presupuestario funcional y que se inventa, digamos, en la metodología del gasto dirigido a la niñez para medir este tipo de acciones en particular, así como otras. Y luego el momento del gasto que se monitorea, puede haber mediciones que son ex post, digamos que se hacen anualmente con la cierre de las cuentas, y hay también mediciones y experiencias de seguimiento a lo largo del ciclo presupuestario. Brevemente les cuento de qué hablamos. Yo estoy hablando, hasta ahora les hablé de por qué medir y cómo medir, ¿no es cierto?, la inversión en niñez. Ahora les quiero hablar unos minutos sobre lo que nosotros llamamos la institucionalización de este seguimiento de los presupuestos transversales de niñez en los sistemas de presupuesto público. Cuando hablamos de institucionalización, hablamos de pasar de esta mirada ex post de medición, ¿no es cierto?, que tiene además cierto rezago por el cierre de cuentas anuales de los gobiernos, a una medición a lo largo del ciclo presupuestario. Entonces, mediante una tecnología de etiquetado para la identificación de estas líneas presupuestarias en los presupuestos, uno puede hacer este seguimiento de los créditos y de su ejecución a lo largo de todo el ciclo presupuestario. Entonces,
tenemos una incorporación de esta mirada transversal del presupuesto de niñez en los sistemas, en las entrañas de los sistemas presupuestarios, ¿no es cierto?, tecnológicos y también de los distintos mecanismos y documentos de seguimiento y control que tienen típicamente todos los sistemas presupuestarios, documentos de evaluación presupuestaria, informes de monitoreo trimestral de los gastos, los cierres de las cuentas de inversión. Acá en Argentina se llaman cuentas de inversión, creo que en los países tienen distintos nombres, pero son las cuentas anuales de rendición que hacen los estados, en los mensajes de elevación de los proyectos de presupuesto. Entonces, cuando hablamos de institucionalización, hablamos de meter este seguimiento, esta identificación y seguimiento del presupuesto de niñez en todos estos mecanismos e instrumentos de los sistemas presupuestarios. Y también hablamos de la importancia en esta institucionalización de que la información esté producida y estos procesos sean liderados por los organismos rectores del presupuesto. Porque una medición de la inversión dirigida a la niñez la puede hacer cualquiera en el escritorio que tiene acceso, digamos, a las cuentas públicas, ¿no? Estos procesos de institucionalización son aquellos que están liderados por las oficinas de presupuesto, que son los organismos rectores del presupuesto que dialogan con las distintas dependencias de los gobiernos en la formulación, en el seguimiento, en la asignación de recursos. Entonces, la importancia que tiene que estos procesos sean liderados por estos organismos, que además le dan legitimidad, le dan robustez, y le dan legitimidad a esta información fiscal, oficial, que luego puede ser tomada por distintos actores de la sociedad para ser analizadas y discutidas. Entonces, si avanzamos en la institucionalización de estos presupuestos, mejoramos la oportunidad de información para la toma de decisión. Ya no hablamos de información con rezago o de información ex post, sino hablamos de información que puede estar actualizada, si los sistemas presupuestarios lo permiten, al día, ¿no es cierto? Día a día podemos ver la asignación de créditos y ejecución, entonces mejora la oportunidad y funciona como alerta temprana. Tracciona mejoras en la gestión presupuestaria, ustedes esto también lo conocen mejor que yo, estos procesos de identificación, de trabajo entre las oficinas de presupuesto y los sectores, tracciona mejoras en la formulación, quizás la identificación de productos o metas físicas, le permite a Hacienda conocer más de lo que hacen los distintos programas y los distintos sectores, permite coordinación entre distintos sectores que por ahí no sabían que estaban ejecutando políticas o acciones que contribuyen a un mismo propósito y demás, ¿no es cierto? Tenemos muchas experiencias de cómo estos procesos de medición del gasto niñez, en este caso, ha traccionado mejoras en la gestión presupuestaria y Guillermo puede contar seguramente un poco de lo que pasa en Argentina. Y por último, como les decía, promueve también su institucionalización un debate presupuestario informado. Lo cual nos parece también relevante enfatizar que se trata de identificar el presupuesto de niñez para mejorarlo y protegerlo, y para optimizar el uso de los recursos, que creemos especialmente importante en momentos de crisis y restricción fiscal, como estamos teniendo en muchos de los países de la región. Brevemente les cuento el avance de la agenda en Argentina. Esta agenda tiene más de 20 años en Argentina. Argentina empezó a producir mediciones de inversión dirigida a la niñez hace ya 20 años. UNICEF coopera desde esos momentos con el Ministerio de Economía de Argentina y, como les comentaba, Argentina tiene una metodología de medición de la inversión dirigida a la niñez y se producen series anuales que se actualizan año tras año. Este es un trabajo que hace la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación y tenemos series actualizadas. El último documento que publicó el Ministerio de Economía este año tiene las series hasta 2022, 2001 a 2022, series de largo plazo tenemos ya de la inversión dirigida a la niñez. Muy importante también el trabajo que hace esta Secretaría de Política Económica porque identifica no solo la inversión que realiza el Gobierno Nacional, sino las 24 provincias, jurisdicciones subnacionales de Argentina. Argentina, como saben, es un país federal, con servicios clave para la niñez descentralizados en estos niveles de gobierno, que tienen autonomía presupuestaria y financiera. Entonces es muy importante también saber cuánto y cómo gastan las provincias en políticas para la niñez. Las provincias en Argentina ejecutan 70%, cerca de 3/4 partes de la inversión
del Estado argentino, digamos, en sus 3 niveles de gobierno. Así que es muy importante hacer ese seguimiento también y por suerte en Argentina lo tenemos. Hubo también experiencias a nivel provincial de medición de distintos organismos de las administraciones provinciales que hicieron estas mediciones de escritorio que les decía yo, ¿no? Como ex post de la inversión dirigida a la niñez. Y también tenemos algunas experiencias a nivel municipal. Se han producido a partir de esta información muchos estudios vinculados con costeos de políticas públicas intersectoriales, análisis de incidencia distributiva de este gasto, análisis de eficacia de determinadas políticas sectoriales, muchos producción de estudios que, como les comentaba, se hacen a partir de esta información primaria tan relevante. Y en materia de institucionalización, desde el año 2016, UNICEF coopera fuertemente con la Oficina Nacional de Presupuesto y se ha logrado avances muy importantes en el etiquetado del presupuesto de niñez. Argentina cuenta con un micrositio, cuenta con un sitio de presupuesto abierto y dentro del presupuesto abierto un micrositio específico de niñez donde se pueden seguir, como les decía, día a día las asignaciones de créditos para los programas dirigidos a la niñez del Gobierno Nacional y su ejecución. Se actualiza de manera diaria. Se pueden bajar datasets abiertos y disponibles de manera muy fácil, amigable para cualquiera que quiera visitar ese portal. También Argentina produce informes de seguimiento físico-financiero, no solo financiero, sino también de las metas físicas de los programas nacionales dirigidos a la niñez y publica informes trimestrales. Hace ya también 4 años que Argentina publica un capítulo específico en su cuenta anual de inversión y en su mensaje de elevación del presupuesto nacional al Congreso, un capítulo específico de los recursos destinados a la niñez, y esto ha permitido también, con el paso de los años, informar el debate presupuestario. Los legisladores y las legisladoras esperan ya, ¿no? Digamos, los análisis que se hacen a partir de esa información para discutir los presupuestos anuales. Ahora está sucediendo la discusión del presupuesto 2025. Así que Argentina hizo pasos muy relevantes en lo que les comentaba que llamamos la institucionalización del presupuesto transversal de niñez. También hace un par de años ha habido avances en algunas provincias muy relevantes, ahí tenemos algunas, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, que no la tengo en la planilla, pero también hizo avances en la institucionalización del presupuesto transversal de niñez, y también hay algunas experiencias incipientes que estamos teniendo en algunos municipios de Argentina, gobiernos locales. Esto es para mostrarles cómo esta información que les decía, digamos, porque ¿para qué, no? ¿Para qué se hace? ¿Para qué se hace? Les decía, bueno, el objetivo final es contribuir a mejorar y proteger los recursos de la niñez y para optimizar el uso de los recursos públicos. Entonces, ahí tenemos la cadena que va desde la generación de evidencia pública y oficial que genera el Ministerio de Economía, cómo eso permite hacer distintos análisis a cualquiera que quiera tomar esa información y analizarla, y cómo eso es usado efectivamente en los debates presupuestarios. En el caso de Argentina, en el Gobierno Nacional, esto se viene usando hace 4 años en los debates presupuestarios y ha habido cambios en los proyectos de ley de presupuesto gracias a estos debates, ¿no? Entonces ahí está la cadena del para qué y del impacto y efectivamente el resultado que tiene sostener estos esfuerzos a lo largo de los años. Les quiero contar muy brevemente también, y esto es la razón por la cual hoy les estoy contando esto acá, que es que UNICEF promueve la cooperación entre los gobiernos para avanzar en esta agenda de presupuestos públicos con foco de niñez. Hemos tenido, ahí hay algunas experiencias recientes de cooperación sur-sur entre los gobiernos. Tenemos República Dominicana, que ahí además veía algunas caras que vimos hace poco, en 2023. Colegas de Paraguay también que están por ahí. Tuvimos intercambios con Brasil, México, Colombia y en otras regiones también. Egipto, Armenia, recuerdo también. Entonces, poner a disposición también la agencia, ¿no es cierto?, UNICEF y proponerles, invitarlos también a ustedes que quienes quieran avanzar en esta agenda, UNICEF pone a disposición su asistencia técnica, su asistencia financiera a los gobiernos para que puedan hacer estos intercambios y ojalá proliferen en los próximos años. Mensajes finales, y lo dejo a Guille. Entonces estoy hablándoles de esto que tiene que ver con
promover la transparencia presupuestaria y el gobierno abierto, ¿no es cierto? Como les comenté, esto promueve debates presupuestarios informados, fomenta la representación y participación de la sociedad. Esto también es una experiencia que hemos visto en Argentina. Esto es una agenda que además aumenta la legitimidad de los gobiernos, porque el gobierno abre sus cuentas, hace una rendición de cómo usa los recursos y la sociedad conoce y valora, digamos, las acciones que tienen los gobiernos a través de los presupuestos para avanzar en el bienestar de la población. La importancia que tiene el involucramiento de los ministerios de Economía y las oficinas de presupuesto es fundamental para, como les decía, producir datos oficiales y robustos y traccionar mejoras en la gestión presupuestaria. Hacer hincapié en que esta es una agenda gradual y de largo plazo, que involucra también cambios culturales y de comportamiento, capacitación, alfabetización presupuestaria de los distintos actores de la sociedad, de los legisladores y las legisladoras. Entonces, esto es un proceso que lleva su tiempo y, por lo tanto, es muy importante para ver sus frutos, sostener los esfuerzos a lo largo de los cambios de administración. Y Argentina, por suerte, también es un ejemplo de eso. Esta es una agenda que ha traspasado cambios de administración de distintos colores, signos políticos. Es una política de Estado. La cooperación sur-sur, nuevamente, decirles que la idea es contribuir a promover estos avances en la gestión presupuestaria para la niñez con base en las mejores prácticas que tenemos en los distintos países de la región, que UNICEF promueve y apoya estos intercambios. Y por último, para cerrar, y esto también ustedes ya lo saben, los estados y el presupuesto público son absolutamente fundamentales para disminuir las brechas de equidad y promover la inclusión social, además de para garantizar el crecimiento y el desarrollo. Entonces, lo que buscamos con esta agenda es promover y profundizar la institucionalización del presupuesto transversal de niñez para optimizarlo, protegerlo y mejorarlo, y especialmente esto es relevante, como les decía, en estos contextos de crisis y restricciones fiscales donde se hace más urgente optimizar el uso de los recursos públicos. Gracias. Bueno, estamos presentando entonces. Muchas gracias primero a CIP por la invitación. Una alegría estar acá en este evento en Buenos Aires, sede de la Asociación Internacional de Presupuesto Público, así que bienvenidos a todos también. Y vamos a continuar un poco la temática que presentó Julia, básicamente hablando bastante de la experiencia argentina, pero también de lo conceptual, de lo que hay atrás de este modelo, que creo que, como decía Julia, nos puede, a las oficinas de presupuesto, nos puede agregar valor porque estamos brindando evidencia, información para tomar decisiones en un grupo poblacional importante que es de interés de los gobiernos y de las sociedades, ¿sí? Como es la niñez y la adolescencia. Así que vamos a empezar. Va a ser muy breve, pero los presupuestos operan en contextos, ¿sí? Y vamos a hablar del enfoque presupuestario que hoy está operando en la Argentina, para que ustedes puedan tener un contexto de cómo estamos trabajando también estas temáticas de niñez y el presupuesto nacional. Hoy en la Argentina, básicamente, existen 3 o 4 prioridades que se manifiestan en los documentos presupuestarios: equilibrio fiscal, financiero, tender a la eficiencia de la gestión pública, también es otro de los objetivos, y además otras prioridades de política pública que modernizar las Fuerzas Armadas y de Seguridad y también la ayuda social directa a los beneficiarios, que es ahí donde entra, y después les voy a mostrar que entra también la temática niñez como prioridad. Ese es el contexto donde opera el presupuesto y donde opera toda esta temática de tratar de identificar los gastos y la producción pública también
vinculada con las políticas de niñez, ¿sí? Además, estamos trabajando en Argentina 24 y 25 en nuestro horizonte de trabajo para fortalecer la evaluación presupuestaria. Y también acá juega un rol el seguimiento de las políticas de niñez, y se los voy a mostrar. Argentina también en un contexto de rediseño institucional, donde hay menos ministerios, menos secretarías, se han optimizado las estructuras del gobierno, y eso obligó también a alguna adecuación programática, ¿sí? Decimos que el presupuesto se trabaja y opera dentro de un contexto, ese es el contexto, y allí interviene la mirada de presupuesto y niñez, porque decíamos que también dentro de las prioridades gubernamentales está el cuidado, la protección de esta franja poblacional. Y como decía Julia, ¿de qué se trata el trabajo de presupuestación y con perspectiva de niñez y adolescencia? Bueno, básicamente, primero hay que identificar las categorías programáticas que atañen a las políticas que favorecen o que resguardan a este grupo. Y el presupuesto, entiendo que en todos los países de la región es un presupuesto por programas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar las categorías programáticas, a ver cuáles de estas categorías programáticas van a contribuir a darle asignaciones, a invertir en este grupo etario. Y una vez que identificamos el presupuesto, hay que reportar, hay que rendir cuentas, hay que acercarlo a la ciudadanía, hay que acercarlo también a los grupos de interés, esa información, esos datos, para que, decía Julia, se puedan utilizar, se puedan tomar mejores decisiones, por ejemplo, en un debate presupuestario, ¿sí? Como mostraba Julia recién. Y en general, en nuestros países, las categorías programáticas que responden a seguridad social, a educación, a salud y asistencia directa, asistencia social, tienen que ver o son las más representativas. En el caso de la experiencia argentina, tanto a nivel nacional como subnacional, se verifica estas líneas de trabajo, pero también en otros países que hemos hecho intercambio de experiencias, también entendemos que el gasto social tiene mucho que ver con las políticas de niñez. Julia lo manifestaba, pero queremos destacarlo aprovechando que este es un evento internacional, ¿verdad? Es fundamental, o nos parece que a nosotros nos enriqueció desde el plano de la experiencia argentina los intercambios con otras oficinas de presupuesto de otros países, con el patrocinio de UNICEF y destacando el rol de la CIP, ¿verdad? Concretamente, la CIP facilitándonos la comunicación con nuestras contrapartes. Así que también celebramos estar acá porque así forma parte este proyecto y forma parte muy importante este proyecto, permitiéndonos, como decía, el intercambio, la comunicación y facilitándonos. Cuando queremos conocer alguna experiencia que nos interesa, la CIP nos facilita llegar a los funcionarios, llegar a las oficinas, aquí que lo queremos destacar. Tuvimos experiencias de intercambios con Chile, con Brasil, con Paraguay, ahí la veo Teodora, con México, con Armenia, con Egipto, con República Dominicana. Tuvimos también una experiencia virtual con Colombia, ahí está Jairo también. Y básicamente trabajamos, intercambiamos buenas prácticas, intercambiamos información, aprendemos mutuamente, compartimos también nuestras problemáticas, nuestros contextos y realmente son experiencias enriquecedoras.
¿cuáles son los desafíos que afrontamos en la región? En algunos casos, iniciar un etiquetado o en otros fortalecerlo, porque hay experiencias de etiquetado. Y en el caso argentino, pero también creemos que en buena parte de la región, mejorar los programas, mejorar que el presupuesto facilite y apoye la mejora de la gestión de los programas, ¿sí? Ese es el desafío que en la Argentina también estamos llevando a cabo. Y traje 3 ejemplos concretos de programas que trabajamos en el caso argentino y que también sabemos que hay experiencias en la región que hemos compartido que pueden de alguna forma asimilarse a estos programas. Pero trajimos 3 programas. Un programa que se llama Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Otro programa presupuestario de políticas alimentarias, después voy a decir qué es cada programa. Y un reciente programa que se llama Plan Nacional de Alfabetización, ¿sí? 3 programas que claramente van a ver ustedes que están destinados a la población de niñez y de adolescencia. La asignación universal por hijo es una asistencia financiera que se da a las familias de escasos recursos que no tienen ingresos, una transferencia dineraria de ingresos, condicionada a que los niños concurran al colegio y se apliquen las vacunas, ¿sí? Que establece el calendario de vacunación. Y también esta asistencia también brinda una suma adicional para lo que se llama como ayuda escolar, ¿sí? Esas asignaciones para ayudar, contribuir a la escolaridad de los niños, ¿sí? Es un programa que ya tiene más de una década en la Argentina, focalizado a los menores de 18 años de familias que no reciben ingresos. Después hay otro programa que se llama Políticas Alimentarias en el presupuesto, donde básicamente a las familias también que no pueden acceder a un ingreso que les permita atender sus necesidades alimentarias, el Estado distribuye tarjetas de débito, tarjetas de compra de alimentos para ser usados en establecimientos, en supermercados, etcétera, comercios, en la misma población que la asignación universal por hijo que mencionábamos antes y la asignación por embarazo, ¿sí? También ese programa atiende comedores comunitarios, hay asistencia para espacios donde se concurre la ciudadanía que no puede acceder a su ración de alimentos, a tener su cena, su almuerzo. Y después también hay una asignación para distribuir alimentos, 3 millones de módulos de alimenticios. Y como decíamos, un programa de alfabetización que responde a una necesidad que el gobierno entiende que hay que fortalecer este aspecto de una alfabetización en todo el país, con la participación de las provincias argentinas, un programa nacional pero que cuenta con la participación de las provincias argentinas. Y estamos hablando de presupuesto, pero vamos a hablar de la producción pública, no de la asignación, de la producción pública, para que ustedes tengan una idea. Y estos son datos que están en el presupuesto. ¿Cuántos son los beneficiarios del primer programa de la ayuda de asignación universal por hijo? 4,1 millones de menores, de niños y niñas, reciben mensualmente sus padres para atender sus necesidades de escolaridad y de salud. Un poquito más de 4 millones de niños todos los meses reciben su asignación universal por hijo. Y casi un poquito más de 89.000 mujeres embarazadas que también forman parte de este programa. En el caso de políticas alimentarias, 2,3 millones de tarjetas se distribuyen mensualmente
reciben su ayuda estatal y anualmente 3 millones de módulos de alimentos se distribuyen, especialmente en aquellos ámbitos donde no alcanza con la bancarización, no llegan las tarjetas, se distribuyen alimentos. Y el Plan Nacional de Alfabetización prevé asistencia a 12.000 escuelas, 17 millones de libros y 9.000 docentes capacitados, en principio aclarando que en la Argentina la educación primaria y secundaria, que es la que estamos hablando porque es de niñez y adolescencia, está en manos de las provincias. Esto, el rol del Ministerio, de la Secretaría, Nacional es de coordinar, de asistir. Por eso es fuerte la distribución de libros y algunas escuelas se van a ir asistiendo, también capacitando a los docentes para alcanzar mejores niveles de alfabetización, mejores niveles de comprensión de texto, etc. Un poco habló Julia de esto, pero quería contarles el esfuerzo por identificar los programas, por identificar la producción pública que les mostraba antes, requiere énfasis en publicar, en dar a conocer esto. Y tiene que ser un esfuerzo sistemático, trimestre a trimestre, y oportunamente tiene que publicarse esta información para generar, de alguna forma, valor, para generar en los actores interesados, en los decisores, la posibilidad de tener los datos a un clic. ¿Sí? Ya lo mencionó Julia, pero básicamente hay un reporte anual de cuenta de inversión, 4 reportes trimestrales de seguimiento físico-financiero, un micrositio que diariamente actualiza las partidas presupuestarias y los gastos, y después el fuerte trabajo que, por ejemplo, este año en el mensaje del proyecto de ley de presupuesto, que está en tratamiento en el Congreso 2025, hay un apartado que destaca este trabajo de niñez. Y también en el presupuesto ciudadano, hace poquito nomás, publicamos los datasets con toda la información para que no solo la ciudadanía, los actores interesados, la prensa, quien fuere, pueda tener acceso a la información, sino que pueda tomar los datos, reutilizarlos y generar sus propios reportes de información. Conclusiones, cerrando. Nos parece que en Argentina, pero también en la región, tenemos el desafío de encarar y afianzar las mejoras que estamos llevando a cabo, porque hay muchas experiencias y análisis transversales y creemos que hay que continuar con eso. Fundamental fortalecer la evaluación presupuestaria, pero también fortalecer la evaluación presupuestaria también implica hacer foco en estos programas por el interés que despiertan, ¿sí? Decíamos que estamos abiertos a participar en experiencias de intercambio, nos parece que enriquecen a las partes, nos parece que fortalecen también a las oficinas de presupuesto. Y después, también en el caso argentino, pero también me parece que la experiencia internacional también nos dice que todas estas políticas necesitan el involucramiento de los gobiernos subnacionales también, ¿sí? Así que bueno, esos son los desafíos. Muchas gracias y quedamos atentos. Abrimos un espacio para preguntas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. He tenido la oportunidad, bueno, soy de Costa Rica, cualquier cosa. He tenido la oportunidad de darle seguimiento a Argentina en los últimos años, un cambio rotundo. Sabemos que el presupuesto no termina con el devengo y a veces este tipo de gestiones la vemos únicamente con los números y el devengo y no vemos la realidad de los hechos. Dentro de las noticias que he visto, jóvenes que les dan computadoras mediante un plan, pero terminan vendidas en eBay. Vemos comedores infantiles que no llegó la comida, cerrados
eso lo dice la prensa. Vemos niños que comen una vez al día. Entonces yo me pregunto, dentro de los ejemplos, dentro de lo que uno ve a nivel internacional, esta es la parte interesante, presupuestaria, recurso, hasta donde llegue y se paga, pero realmente, ¿dónde está la fiscalización? Esa fiscalización donde realmente tenemos que verificar que el niño haya comido, que la computadora se utilice, que realmente los cuadernos no terminen en venta. Entonces, ese trabajo no le corresponde normalmente a nosotros como encargados de presupuestos. Hay unidades de planificación, pero ¿dónde está esa fiscalización que realmente que se tiene que dar? Porque si bien es cierto se puede demostrar que se han invertido miles de millones, realmente ha sido el punto focal y se ha llegado y se ha tocado, porque las estadísticas son buenas. Pero realmente dentro del ejemplo que ha habido Argentina y ojalá algún otro país, porque Costa Rica tampoco se escapa la corrupción, sabemos que lamentablemente en Latinoamérica se da mucho esas situaciones, sin embargo quisiera ver un ejemplo de esos, porque es el que nos permite mejorar, lo que se mide se mejora. Y en este caso, esos errores que estamos cometiendo, ¿cómo podemos hacerlo? Involucrando un poco más a las contralorías, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde está la auditoría ciudadana? Porque mucho de estas situaciones se da por auditorías ciudadanas. Sin embargo, claramente tenemos una transparencia donde se publican los documentos y hay ciudadanos que sí velan por verificar y revisar y van las denuncias, pero esas denuncias quedan atrapadas. Entonces las organizaciones, realmente todas, tenemos que velar y verificar cómo realmente los recursos no se ejecutan únicamente en papel, sino que hayan llegado a su destino, pero que se utilice realmente. Entonces quisiera saber algún ejemplo de lo que ha pasado en los últimos periodos en Argentina, considerando el cambio de gobierno que se dio aproximadamente hace 10 años, 10 meses, y sabemos que lamentablemente no tiene su poder de mayoría en el Congreso ni en el Senado que le pueda permitir mejorar un montón de situaciones. Sin embargo, quisiera conocerlo. Gracias. Aprovecho ya que yo estoy a cargo de la Oficina Nacional del Presupuesto e intento responderte a alguna de las cuestiones. La primera reflexión que se me cruza por la cabeza y que yo insisto hace mucho, sobre todo con este tipo de políticas, es que le pedimos al presupuesto más de lo que el presupuesto puede dar, ¿no? O sea, el presupuesto no puede arreglar la situación de pobreza, el presupuesto no puede arreglar la situación de la instrucción infantil, no puede solucionar el problema de todos los discapacitados, no puede solucionar el cambio climático. Puede dar información, que es lo que hacemos, pero no le podemos pedir al presupuesto que solucione eso. Yo quiero primero aclarar eso porque si no se confunde. Segundo tema, no se han invertido miles y miles de millones de dólares en Argentina para mejorar la vida de la niñez. No es cierto, porque si no confundimos las cosas. Se ha invertido plata, pero no cifras que uno diga que fue una prioridad de los gobiernos anteriores o del presente. La medición que se empezó a hacer gracias a UNICEF, básicamente, que nos insistió, era poder identificar parte de esa inversión en planes sociales, qué parte se podía identificar que iba a la niñez. Y eso lo logramos. Ahora, vos tenés un plan social que financia, por ejemplo, a los padres de 1, 2, 3, 4 niños. La plata llega. No es que la plata quedó en el camino, porque son asignaciones que son asignaciones directas, digamos, no son a través de intermediarios, son a través de tarjetas. Después está todo el problema que tiene la población, diferentes grados de vulnerabilidad, que puede hacer que esa plata no termine en el niño y quede en algún otro lugar de la familia. Situaciones que son muy difíciles de controlar. Lo mismo es el plan alimentar. El plan alimentar son tarjetas, o sea, no se regala comida. Son tarjetas y la gente solo las puede usar para comprar comida. Ahora, si esa comida termina en la boca del chico o termina en la boca de otra persona, es difícil de controlar. Por eso a lo que apunto es decir, estas son herramientas que permiten dar información de lo que el presupuesto financia o intenta financiar, digamos. Pero de ahí a que nosotros podamos desde el presupuesto solucionarle la vida total a la gente, es imposible.
hay un montón de actores dentro del ámbito público que cumplen diferentes funciones, al que quizás habría que pedirle, digamos, diferentes explicaciones porque las políticas no dan los resultados correctos. Hoy a la mañana hablábamos del cambio climático. Es espectacular que podamos medir el cambio climático, pero en el presupuesto y cuánta plata se destina al cambio climático en el presupuesto, pero no vayamos a pensar que vamos a solucionar el tema del cambio climático con esa medición, ¿no? Porque precisamente, digamos, la gran parte de los que afectan el cambio climático principalmente son los actores privados y eso no está y ese gasto no está en el sector público y no lo medimos y no tenemos acceso. Y los esfuerzos que hacemos para poder medir nos brindan información, nos dan cierta transparencia, pero no solucionan el tema. Entonces digo, para mí ese es el tema central, digamos. No le podés pedir al presupuesto esa solución, digamos. Eso es un tema de políticas públicas que excede el presupuesto, que involucra a los otros poderes. En la Argentina tienen mucho peso los otros poderes, Congreso Nacional y también la justicia, y así como las jurisdicciones provinciales. Es poco, digamos, lo que se logra avanzar digamos, yo no escucho muchas veces en los distintos lugares esos reclamos a, por ejemplo, los organismos de control. Yo no escucho en el Congreso de los auditores que alguien venga y le diga al auditor, che, ¿por qué la comida no llegó a la boca del niño? De los auditores generales o de los síndicos generales, en el caso de la Argentina. Y así con otro tipo de situaciones, digamos. El organismo que está atrás de la función central, que puede ser el Ministerio de Ambiente en un caso o puede ser el Ministerio de Desarrollo Social en otro caso, es quien tiene que rendir esa cuenta. Muchas veces eso se hace a través de la cuenta de inversión, pero el impacto es parcial. No hay manera en una economía con 200% de inflación, con grave problema de financiamiento, que el presupuesto solucione esos temas. Le dejo a Guillermo para que complete el panorama, digamos. Sí, básicamente yo creo que el rol del presupuesto es informar y es entre muchos roles, ¿no? Informar, poner a disposición la información y los datos, más que nada. Yo hago hincapié en los datos porque claramente los actores interesados, prensa, universidades, consultoras o quien sea, creo que hacen cada vez más hincapié en que necesitan los datos más que los reportes. Y yo creo que eso contribuye a fiscalizar o contribuye al control ciudadano, mejor dicho, no fiscalizar, al control ciudadano. Y me parece que, un poco lo que decía Julia, en que en los debates presupuestarios en el Congreso se pueda discutir no solo la asignación presupuestaria financiera, sino la cobertura y eventualmente modificar o agregar algún artículo, modificar alguna partida, me parece que es un aporte, como decía Luis, no se le puede pedir más al presupuesto de lo que puede dar, pero generar información, generar datos y mantenerlos, que sean oportunos, me parece que es un aporte importante que contribuye un poco a lo que decías del control y de estar atrás de que las políticas llegan a quien tiene que llegar, ¿no? Bien. ¿Algo más para agregar? Bueno, les agradecemos a... sí, perdón. Estamos muy justo con el tiempo, por eso estaba cerrando
van a empezar a bailar tango atrás nuestro. No quisiéramos. Además tenemos el cóctel en el hall central. Boa tarde, Francelmo, Ministério da Defesa do Brasil. Em primeiro lugar, parabéns pelas excelentes exposições. Tá? O nosso país, ele, não só o Brasil, como quase todo mundo, está passando por várias questões fiscais problemáticas e que tem resultado, especialmente no Ministério da Defesa do Brasil, a descontinuidade de alguns programas de sucesso para crianças, como, por exemplo, um programa chamado Forças no Esporte, em que as crianças, fora do horário escolar, vão para as unidades militares e tem reforço educacional e práticas desportivas. Então, a minha pergunta vai especificamente para a doutora Júlia, se é de vosso conhecimento, como acessar linhas de créditos e se a Unicef tem apoiado governos para programas de sucesso na área das crianças. Gracias. No sé si entendí todo el portugués. Creo que entendí suficiente, pero vos me dirás. UNICEF ha generado, incluso con Brasil, recuerdo, un intercambio de cooperación vinculado con programas de protección de ingresos. Yo no sé si te referís a eso, con la protección social y protección de ingresos. Además del trabajo que hacemos en presupuesto en Argentina, hay en el área donde yo trabajo, que es el área de inclusión social y monitoreo, hay una fuerte línea de trabajo que tiene que ver con promover mejoras en los sistemas y mecanismos de protección social para la niñez. Entiendo que algo del programa que estás mencionando de Brasil entra dentro de este área, ¿no?, de política pública, y la respuesta es sí, hay instancias de cooperación y hubo con Brasil, que quizás podemos retomar la conversación, vinculadas con este tipo de políticas. ¿Te entendí? Bueno, perfecto. Gracias. Qué grande. Muy bien. Bueno, ahora sí, los despedimos con un aplauso. Gracias, Julia. Gracias, Guillermo.